Gracias, conejo. Hoy vamos a hablar del Diego Sombra, ese pobre gaucho que está bajo la maldición, o sea que afuera hay un viento que es capaz de tirarme la tapera. Como iba diciendo, el pobre Diego Sombra había recibido esa maldición de este gringo que vino de la Europa. La pucha, que este viento me va a tirar el techo de paja. Espero que aguante. Como iba diciendo, el pobre Diego Sombra había acumulado esta desgracia, esta maldición que le trajo este gringo desde Europa. Todo por hacer el pacto con Mandinga, como se dice comúnmente. Y Diego ya empezó a sentir la desgracia, el dolor, la angustia y también la desesperación de saber que no iba a ser una persona normal. Un hombre que iba a tener su familia porque su esposa ya, como ustedes ya saben, ya se iba pasando el tiempo y ese güey en cualquier momento iba a nacer, pero iba a tener un padre que no era normal. No iba a tener un padre gaucho que le enseñara las cosas, porque a la noche se tendría que fugar a quién sabe qué, a encerrarse o a encadenarse por ahí para no hacer daño a nadie ni a su propia familia, porque esta bestia que habitaba en él, este instinto animal que lo llevaba a quién sabe a qué, lo podía hacer cualquier cosa. Y ya en el poblado la cosa estaba bastante mal porque estaban todos preocupados. Fíjese que a veces la gente tenía miedo cuando ni bien estaba anocheciendo, metía la gurizada en la casa. Los hombres preparaban las armas, los que tenían a mano. Ahora, por ejemplo, el boliche antes estaba hasta la madrugada, pero hasta los gauchos estaban cagados. Fíjese que era tremendo el cagazo que había en el poblado por esta causa de esta bestia que andaba. Y ya empezaron a suceder cosas raras en el pueblo. Este gringo, al ver que no pudo contener una china y obligarlo justamente al Diego al Diego pobre Sombra para que tenga, para que esté con la china y produzca más de esa camada. Porque este hombre lo que quería hacer era, este gringo quería superpoblar como tenían en Europa, donde ellos dominaban a la gente rica y a todo el mundo, y lo más pobre eran sus esclavos, y así tenía hasta que la gente se cansó y el miedo de a poco se fue venciendo, pero acá recién comenzaba. Y como vimos, el ejército acá en el azul hizo un desastre, no perdonó a nadie. Sabía que esto era cosa fea, cosa que no era natural. ¿Qué pasó? Lo siguiente: el gringo quería que el pobre Sombra a todas costas se una a él, y empezó a hacer cosas que ya la gente empezó a tener más miedo y pavor. Empezó como ya le dije anteriormente, a matar a la hacienda. Y si él no lo iba a tener al Diego en Sombra, iba a hacer otra cosa. Iban a empezar a suceder desgracias. Si él no podía y tenía que morir y así solo, antes iba a empezar a hacer su maldad, iba a matar todo lo que pueda, porque el hombre se alimentaba del miedo, del terror de la población, y hasta le comía el corazón y todas esas cosas a las pobres gente. Y así se sentía con más vida, unos años más, quería vivir. Pero sabía que el trato con Mandinga tenía cierto límite, ya que Mandinga le iba a reclamar en cualquier momento su alma y se le iba a acabar el poder y todas esas cosas. Pero si él tenía al Diego y reproducía más de estas extrañas criaturas, que en realidad la iglesia la consideraba una herejía, eso, allá por la Europa, porque engendrar cosas que no son carnales, así como sea un hombre y una mujer que tengan un hijo y que lo críen y que lo eduquen para que sea un hombre de bien y que crean en Dios y en la Virgen y en el Jesús. Y la cosa no iba a ser así. Así que empezó a hacer cosas raras en el pueblo. Se metía en las casas a los poblados y empezaba a masijar animales. Y entonces la gente cada vez tenía miedo, pero a la vez tenía odio, porque imagínense que una pobre gente así vivía del alimento del día, de lo que le daba eso, y esto perjudicaba mucha pérdida, y a la vez la gente, como le dije, estaba cagada. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente: esto
obligaba a que la gente se empiece a juntar así al mediodía y a la tarde, y hacían reuniones y ya estaban planeando cómo cazar a esa bestia. Y en el poblado se estaba corriendo el rumor de que eran dos las bestias que se habían salvado y que habían permanecido bastante tiempo fuera del alcance. También se habían encontrado un par de restos de paisanos que quién sabe qué era, si eran paisanos que venían por ahí, algún forastero, y se encontraban en el monte pedazo de pierna, de brazo, y cuando encontraban el cuerpo tenía una rotura en el pecho, se ve que le habían sacado el corazón. Y otra vez empezaron a hacer ¿cómo es que se dice? Organizarse y hacer patrulla, y empezaron a buscar entre el monte porque sabía que esta bestia salía a la noche. Pero este gringo tenía unos poderes ya muy sobrenaturales, ya que Mandinga le había dado poder ilimitado, hasta se podía hacer de día él una bestia. Y eso era la ventaja que tenía el pobre Sombra, que a la noche se transformaba en esa bestia horrenda, horrible, en un perro grandote, negro, fuerte y muy feroz. Pero no tenía la fisonomía de este gringo que era blanco. Y a la vez que era blanco este gringo, se podía caminar en dos patas también si quería, y también podía correr así en cuatro patas, se podía poner, pero era más ágil, y ya tenía mucha experiencia en cuanto a cazar, matar y hacer cosas raras. Así que empezaron a hacer patrulla. Todo el gauchaje andaba armado, con sable, con lanza, con pistola, con ¿cómo se llama? Con rifle, con todo para darle caza a esta bestia. ¿Qué pasó? Lo siguiente: el padre de Diego, don Copas, sabía que Diego iba a correr cierto riesgo y hasta podía morir en este intento de querer salvar a su hijo, porque él lo quería mucho y no quería que esta desgracia le pase. Por eso, las noches así de luna llena, cuando iban a empezar esas cosas, tanto la esposa como la madre iban por ahí, y él le decía al padre que por favor que lo encadene, ya que Víctor Caballero le había ayudado a hacer un jaulón, y él a la vez estaba con unas cadenas que no se podía zafar. Pero ¿qué pasó? Diego se iba haciendo cada vez más fuerte. Su fuerza y su fisonomía iban cambiando. Ya no era una bestia así nomás común y corriente. Su cuello cada vez estaba con más musculatura, y podía hacer así con el cogote y ya arrancaba la cadena. O rompía el collar de cuero ese que le ponía, porque su padre no le quería poner uno de cadena de hierro, porque sabía que se iba a ahorcar o se podía romper el cogote y tener que lamentar una desgracia así. Así que cuando venía la luna llena, los paisanos salieron al campo y empezaron a armarse. Cada uno llevaba bastante municiones para hacer. Y cuando iban haciendo el patrullaje por la estancia de Don Braulio, por los campos por ahí, se escuchaban cómo los animales gritaban aterrados. Y entonces fueron a todo galope. Y cuando se estaban acercando, vieron cómo un par de vacas estaban siendo lastimadas por una bestia. Había una bestia blanca enorme que parecía un perro, pero era bastante blanco y no tenía casi nada de pelo, y estaba arriba del lomo de la vaca y le estaba mordiendo el cogote, y con las pezuñas de las manos le estaba haciendo así, le estaba rompiendo todo el lomo, y el pobre animal, imagínense cómo gritaba, y esto causaba pavor a la vez a los otros animales que empezaban a huir en su vida del miedo que tenía, y esta bestia que abría la boca enorme así contra el cielo y gritaba y daba un grito que era muy terrorífico, que el gauchaje, por más que haya estado chupado y todas esas cosas, tenían miedo. Así que fueron y tomaron valor y se acercaron hacia él y empezaron a apuntarle para tirarle, pero la estampida de las vacas hizo que estas vacas fuesen hacia ellos. Así que tuvieron que hacerse a un costado, y pasaban los animales, así que tuvieron que
que no pudieron hacer nada, la tuvieron ahí nomás a tiro a esta bestia que era horrenda y tenía esas facciones de ojos rojos, las orejas como puntiagudas, una boca grande con colmillos que largaban baba y parecían filosos, y las manos eran unas garras que parecían facones que tenían cada dedo, que destrozaban al pobre animal. Así que por eso empezó a ver que era imposible, porque esta bestia era bastante inteligente, parece, para ser un animal así salvaje, furtivo de las pampas. Y entonces todos empezaron a ver que no era un animal común y corriente de las pampas, jamás se había visto eso en las pampas, todos sabían lo que era, perdón, un león, un tigre, sabían lo que había ahí por todos lados, por los esteros, por los pajonales, por las lagunas, por los valles y por las montañas, sabían todo lo que había, pero ese animal jamás se había visto. Y sí se había visto eso en la época que los gringos estos hacían sus orgías, sus cosas diabólicas y su pacto con Mandinga, como yo ya dije. Entonces esto provocaba cierto temor al paisanaje porque no sabían cómo enfrentar una cosa así. Así que tuvieron que dejar pasar la noche, ya que esta bestia escapó para el monte y no la podían seguir. Ahí fue que salió el Don Braulio, el dueño, y tuvo que pegarle un balazo a ese pobre animal que estaba agonizando y sufriendo. A la mañana siguiente, ni bien había salido el sol, la pionada de Don Braulio fue y los tuvo que carnear para que no se desperdicie el pobre animal. Y bueno, fue alimento para la pionada. Pero la cosa le preocupaba a este hombre porque ya tenía varias pérdidas entre cabras, ovejas y su ganado. Y entonces él también tenía a su pionada armada, pero esta bestia era muy inteligente, muy viva y sabía cómo andar por el campo. Así que la cosa aumentó, estaban pagando 5.000 patacones por matar a esta bestia y la aumentaron a 10.000. Porque a los ganaderos y a los que tenían, no digo que mucha vaca y muchos animales, les preocupaba porque los estaba arruinando. Y eso hacía que a la vez el temor cunda en el poblado, porque la gente ya se quería ir, mucha gente empezó a optar por irse para otro lado, para otro condominio, porque no era fácil vivir ahí, a la noche ya era terror. Como ya le dije, las chinas y los gureses se metían en las casas, pero ¿qué pasaba si esta bestia atacaba alguna casa, alguna familia? Así que a la semana estuvo todo tranquilo. Y Don Copa estaba tranquilo porque su hijo estaba encadenado y lo tenía ahí. Ya que el brujo Pinturita había hecho unas hierbas que hacía que lo durmieran en caso de necesidad, porque él no quería hacer daño a nadie, no quería lastimar a nadie, ni a animales, ni a personas, ni a nadie. Imagínense que cuando él fue a la pulpería todo el mundo se asustó y la gente, hasta el más mentado, tapaba su cara contra el piso porque sabía que en cualquier momento le iba a destrozar, le iba a hacer cualquier cosa. Le saca el gato porque el gato no. Pero como iba diciendo, entonces hicieron lo siguiente. Fueron a la iglesia a pedirle al padre consejo, pero el padre era un hombre de fe y le podía decir que no sabía lo que era eso, pero que era diferente al que él que había visto, porque le dijo que él que había visto era como un perro negro, pero bastante enorme, era como un león de las pampas prácticamente, tenía mucha musculatura, un pelaje brilloso y negro y sus ojos eran amarillos, cosa que daba también cagazo. Y el padre le dijo que estas cosas no eran normales, justamente eran de los que había hecho esta gringada, que había traído a Mandinga estos pagos, para que la gente tuviese miedo y tuviese que abandonar las cosas y ellos dominasen todo.
Pasó lo siguiente, que el padre organizó la misa y le dijo a todos que tenían que confiar en Dios y que él iba a tener que bendecir las armas. Así que ni bien terminó la misa, toda la familia se fueron, le pidieron a Dios que los ayude, que proteja los ranchos, de que a los gurises, a las chinas y a ellos no les pase nada cuando anden por ahí haciendo sus tareas o tener que ir a otro lugar o al médico, alguna cosa así. Ya que las autoridades también no tenían, estaban organizados, o sea, lo que se llama el comisario con sus milicos y con voluntarios que empezaban a vigilar el poblado. Pero más en el monte y en el campo, la cosa no iba a ser fácil para la pobre gente. Así que este gringo lo que hizo lo siguiente fue, quería aterrorizar al poblado porque sabían que si él hacía más terror y sembraba estas locuras que estaba haciendo, la gente iba, ni bien lo vea al pobre Sombra transformado en perro enorme, lo iban a macejar en cualquier momento. Entonces pasó lo siguiente: cuando ya se había hecho de noche, la luna estaba en lo más grande, bien redonda, que iluminaba las calles del poblado. No se veía un alma en las calles. Lo único que había gente era la pulpería, pero estaban todos con rifle, con machete, con ¿cómo se llama? La milicada estaba preparada con sus rifles y con la, ¿cómo es que se llama esto? Con las bayonetas. Mientras estaban haciendo eso, el herrero estaba cuidando a la caballada que estaba ahí, porque algunos habían ido a chupar, como ya le dije, en las pulperías. Cuando él estaba haciendo su trabajo, tratando de ahorrar, tenía todo el galpón cerrado. Y entonces empezó a ver que la puerta esa que tenía grandota de 2 hojas empezaba a bambolear así. Y entonces le agarró cagazo. Le agarró su naranjero y un revólver que tenía ahí, y los puso así entre sus manos, pero este hombre temblaba del cagazo que tenía. Y entonces cada vez era el sonido más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que se dio la madera que estaba en el medio y rompió la puerta. Cuando rompió la puerta, este hombre lo que hizo fue a tirar balazos por donde venga. Pero la puerta nada más que se abrió y las balas salieron al aire. Y esto escucharon todo de la comisaría, escucharon de la pulpería y del pueblo, que abajo de las cuadras, acerca donde estaba el poblado, había barullo. Y entonces se empieza a escuchar un grito horrible. Era el herrero que estaba pidiendo auxilio. Y cuando empezó a pedir auxilio, se empezó así para atrás y se le cayó ¿cómo se llama? El candil. Y bueno, esto hizo que el pajonal se empiece a prender fuego. Y este hombre empezó a los chumbazos limpios y se le estaba acabando el arma y empezó a prenderse fuego. Y los caballos empezaban a asustar porque, imagínense, morir quemado. Y entonces los caballos empezaron a patear el corral y rompieron las maderas y empezaron a jugar para afuera. Y cuando este bestia iba a atacar a este pobre herrero, cuando le va a saltar la caballada, sale corriendo y lo atropella. Y al atropellarlo, esta bestia empezó a rodar. Y el gringo, esta bestia blanca, este perro enorme y feo que tenía ojos rojos y colmillos y baba y todas esas cosas, quedó medio como atontado porque salieron como 10 pingos ahí corriendo y a todo lo que da y la atropellaron. Entonces esto hizo que el herrero saliera corriendo pidiendo ayuda. Pero atrás de él salió esta bestia, medio como mareada, atontada, y lo empezó a correr. Y ahí por suerte salió toda la milicada y salió la gente de la pulpería, todos armados, pero estaban todos cagados cuando vieron esa cosa. Y dijeron, esto es mandinga, esto es gualicho, decían así. Y empezaron los chumbazos limpios. Y bien empezaron los chumbazos limpios, todo. Veían cómo entraban las balas en el lomo de esta bestia y lo hacían caer para atrás.
Y cuando lo hicieron caer para atrás, ahí los milicos, el comisario dijo hay que rematarlo. Y cuando se fueron a rematarlo empezaron a clavar la bayoneta y a dispararle. Se levanta de un golpe así nomás y le pega así, empieza a hacer zarpazo para todo lado y empieza a matar milico. Y cuando empieza a matar milico, viene la otra parte del poblado, entre cagazo y miedo, como que le quiera decir, y algunos orando, otras cosas, temblando. Le empezaron a clavar las chuzas, las lanzas y a dispararle. Y entonces, como se vio que se la había, este gringo, esta bestia horrible, vio que se la estaba llevando bastante mal, agarró y tuvo que huir del poblado. Pero se fue malherido. Y el comisario tuvo una baja de 4 milicos muertos. Algunos campesinos y algún gauchaje estaba asustado, pero estaban lastimados, pero no pasó nada. Entonces estuvieron armados hasta que amaneció. Y cuando amaneció, recién ahí empezaron a quedarse tranquilos porque el sol empezó a iluminar el monte, la pampa, la calle, el poblado. Y eso trajo alivio y la gente pudo hacer guardia y otros se fueron a descansar como Dios manda, pero ya el terror se había instalado en el poblado. Mientras tanto, en la casa de Don Copa, su hijo Diego estaba con la transformación. Era un perro que estaba sentado ahí en el galpón, encerrado en la jaula y con la cosa en el cuello. Y cuando Don Copa fue a ver cómo estaba, este perro lo miraba, pero no le gruñía, no le hacía un gesto así que causase cagazo, ¿no? Y el padre y Víctor Caballero entraron con cautela y empezaron a rezarle a Dios, ¿no? Y pedirle que por favor que Diego se calme. Y a medida que iban entrando los rayos de luz ahí en el galpón y iluminando todo el campo, el Diego fue cambiando la fisonomía. Su rostro empezó a configurarse bien, a tener la nariz como tiene que ser, los ojos, la boca y los dientes y el brazo y las piernas. Estaba desnudo, porque la cosa era así, se había transformado en un animal, en una bestia horrible. Y entonces Diego se sintió cansado, agotado, porque imagínese que lo primero que le preguntó al padre si había pasado algo, si hizo algo malo. Y el padre dijo que no, que estuvo bien cuidado, que se quede tranquilo. Entonces esto le trajo alivio a Don Copa y al Diego. Cuando pudo descansar algo, cerca del mediodía, que habían comido, tenían que ir para el poblado. Era fin de semana y Don Bodeman tenía en su casa también el gauchaje y la peonada todo armado. Se enteraron de que en el poblado había ido una bestia que había destacado esta vez al poblado y que el herrero por suerte pudo salir, pero se le quemó todo y por suerte no murió ni un animal, ni un caballo, ni nada. Y entonces Diego empezó a pensar y el padre le decía, ¿viste, mi hijo? Por eso nosotros te tenemos así, si nosotros queremos que vos no hagas daño y que te comportes, pero desgraciadamente vos estás bajo la maldición del mandinga y no sabemos cómo hacer esto para sacarte. Así que la cosa se puso brava y Diego empezó a pensar que si él era así, podía hacer daño a su padre, a su madre y tal vez a su esposa y a su hijo. Por eso él pensaba en tener que quitarse la vida para que esto no suceda. Pero el padre no quería eso. El padre quería saber si había alguna solución. Por eso recurría no solo a la iglesia y al padre, sino hasta el brujo Pinturita, para ver si él sabía algo. Por eso, vamos a ver qué pasa y cómo termina esto. Nos vemos. Hasta la próxima.